Vamos a entrar en materia. La Ley 1-24 buscó crear la Dirección Nacional de Inteligencia. La Dirección Nacional, así ya pasó ¿verdad? de departamento a dirección, así como tú dices. Correcto. En aquel momento generó mucha controversia porque los alcances de dicha ley parecían ser tan amplios que los ciudadanos perdíamos la legitimidad de algunos derechos, como a la privacidad o al acceso a información sin que mediara algún instrumento legal previamente, ¿verdad? A mí me encanta esta compañera, una dama. Dile que se armó un lío con la ley, que se pusiera, se armó un tremendo lío. La verdad sí, de hecho pero ya, gracias a Dios. El Tribunal Constitucional intervino precisamente para anularla por un tema de vicios de procedimiento y demás, pero ahora en enero ya está vigente. Nosotros queremos poner la mirada sobre esta ley, sus alcances, lo que implica y que podamos entenderla en la medida de lo posible para asegurar que desde la comprensión están garantizados nuestros derechos. Nos acompaña en estudio un buen amigo, un respetado abogado, además experto en Derecho Constitucional, es Eric Rafula, a quien damos la bienvenida al programa. Feliz año, don Eric. Feliz año a ambos. Qué gusto de tenerle por aquí. Ya ustedes saben, siempre contento de estar con ustedes, aquí a la orden siempre. Un placer. Gracias. Y a distancia, vía Zoom, gracias a la tecnología, nos acompaña Carolina Ramírez, quien es catedrática, es experta en seguridad, entre otras cosas. Gracias por estar con nosotros. Sí, por eso está a distancia. Trabajando allá, porque ahora tengo un proyecto que la semana que viene vamos a tenerla aquí en el estudio para hablar de un proyecto. Ahora se ha concentrado a trabajar con el tema de tránsito y la seguridad vial. Y tiene un proyecto de unos lentes ahí. La semana que viene vamos a hablar de eso, pero aprovecho para darle la bienvenida a Carolina y a don Eric, y también saludar a don Olivo Rodríguez, quien es abogado que participó junto con don Eric y con Carolina en la comisión que le buscó el bajadero. Sí, ¿cómo fue que ustedes resolvieron el lío? Y Harold Modesto. Y Harold Modesto también. Y también reconocer, don Eric, también al director del DNI. Es la primera vez en la historia que el director del DNI no es militar, es civil, don Luis Soto, y entonces él es abogado, y tengo entendido que junto con don Percio Maldonado también en la comisión de diario, pues tuvieron una receptividad ante las recomendaciones que ustedes hacían como comisión para poder lograr solucionar este lío. Bueno, sí, bueno, de nuevo, en primer lugar me sorprende que Carolina tenga tiempo para estar aquí con nosotros, porque esa chica no cesa, es activa y es brillante en su materia, debe ser la persona como de las más enjundiosa, estudiosa del tema de la seguridad en el país, con muchos años, y por eso fue un privilegio compartir con ella y ni hablar con los hermanos Olivo Rodríguez y Harold Modesto este tema. Bueno, mira, es un tema, como siempre, a veces las cosas se dimensionan con un componente de verdad y con un componente que no necesariamente la refleja toda, la especulación, pero que en países donde hemos estado luchando con la tradición autoritaria, siempre ese tipo de resquemores y de exigencias y de gritos desde la sociedad son necesarios, son importantes. Y aquí sucedió que se dictó esta ley, la 124, se promulgó en enero del 2024, y la Sociedad Dominicana de Diarios, la Sociedad Interamericana de Prensas y numerosos sectores, Finjus, Participación Ciudadana, etcétera, se unieron voces en el sentido de llamar la atención de aspectos de la normativa que acababa de ser aprobada que pudiesen afectar, como tú muy bien señalabas, Licey, no me sorprende que lo dijera, el tema de la intimidad, de la privacidad y del acceso a las fuentes de los periodistas. Y quiero en esto tratar de ser justo con las autoridades, porque sucede que en términos de interpretación, de técnica de interpretación constitucional y legislativa, hay que evitar dejar espacios a la especulación o dejar espacios ambiguos que puedan abrir caminos hacia la arbitrariedad. El argumento que se sostenía, lo sostenía el consultor jurídico, que el párrafo cuarto del artículo 11 de la ley aprobada establecía que todo lo que allí estaba previsto tenía que hacerse conforme a la Constitución.
en pleno apego a la Constitución. Sin embargo, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Sociedad Dominicana de Diarios y una serie de sectores establecieron que la redacción ambigua de esos aspectos que tenían que ver, ambigua una parte y otra parte no tanto, tenía que ser, podría constituir un peligro, podría constituir una tentación para realizar una serie de, para legitimar. Y que atentaba contra la libertad de expresión. No, sobre todo contra el acceso a la fuente, por el tema de que independientemente de que ese párrafo cuarto, como establecía el consultor jurídico, decía que tenía que hacerse la Constitución, lo que se procuraba era que fuera más específico en el sentido de las autorizaciones judiciales. Por Recordemos ejemplo, que se le llegó a llamar la ley Mordaza. Sí, correcto. Bueno, pero... Dentro de los epítetos y calificativos. Pero también se le llamó así a la ley de libertad de expresión, a la modificación de la ley de libertad de expresión, que también fue una injusticia llamarla así, pero bueno, eso podemos hablarlo en otro tema. Entonces, lo que básicamente ante ese llamado, el señor presidente de la República, en diálogo a través del director de DNI, se autorizó que se estableciera un diálogo, nos eligieron a los 4 abogados que ustedes señalaron, ¿no? Olivo, Rodríguez, Carolina, Harold y quien les habla. Con la participación de don Antoliano en ese momento también. No, participaba don Antoliano no en los trabajos internos de nosotros como comisión, sino en la discusión de consultor jurídico, claro. El director de ley, Percio Maldonado, como presidente de la Sociedad de Diarios, el señor Aníbal de Castro, y básicamente eso es lo que estaban en la mayor, pero Percio Maldonado básicamente... ¿Legisladores no? No, legisladores fue lo dejaron para posterior. Para posterior. Entonces ya ahí se hizo una línea de trabajo donde se identificaron, no solamente con la Sociedad Dominicana de Diarios, sino con la FINJO, con Participación Ciudadana, una serie de los cuestionamientos se organizaron y se estableció una metodología de trabajo para ir buscando salidas que hicieran más viable y apegado a la normativa, sobre todo a la Constitución, esas disposiciones. Básicamente, la del acceso automatizado a las plataformas por parte del DNI para procurar información y el tema también de la autorización de cuando se tenga información que pueda afectar la seguridad nacional relevante para los fines de inteligencia, si requería una autorización o no, se podía hacer a requerimiento del DNI y se constituía en un ilícito penal. Eso era un tema que fue muy cuestionado, que también es un tema que ha sido debatido en otros países. Eso se solventó, se trabajó en ese sentido para que todas esas actuaciones tuviesen una autorización judicial previa en los casos que fuere requerido allí, y que la negativa no fuera una negativa frente a la autoridad administrativa, en este caso el DNI. ¿La negativa La negativa del periodista o de quien sea de procurar la información relevante o sensible para temas de seguridad nacional, sino que tenía que negarse luego de una orden de un juez. Entonces, todo se blindó con la protección judicial ese aspecto. Pero quiero terminar esta primera parte de su pregunta para hacer un señalamiento importante. O sea, esta es la primera vez en la historia institucional nuestra que se somete la actividad de inteligencia a una regulación claro, jurídica. Es cierto. No olvidemos, Brasil lo hizo en el 99, Argentina en el 2001, Chile lo hizo después en el 4, y todos estos países fueron avanzando en este tipo de legislaciones a los fines de controlar con el derecho la actividad de inteligencia con un aspecto que tú muy bien señalabas, Víctor, o sea, que es una novedad, claro, que era una confusión que había mucho en los medios, que eso tenía que ser algo de los militares. Claro. No, y es civil. Es civil en Estados Unidos, civil y ahora con las nuevas herramientas, la tecnología, la ciberseguridad. Claro, y es importantísimo que sea civil, y todavía hay falencias que nosotros sugerimos en el informe. Pero usted sabe que ahí para mí está el punto más importante de partida, y para analizarlo ahora también con Carolina
Ramírez, especialista en inteligencia y seguridad nacional, quien está con nosotros vía Zoom, como dijo Lisset desde Puerto Plata, es que lo más cómodo para la autoridad o para el gobierno hubiese sido dejarlo todo como estaba. Así, porque en la ambigüedad o en la discrecionalidad se podrían manejar cosas. Sin embargo, ahí se cuela la arbitrariedad. Exacto. Entonces creo que es loable de parte de ustedes, el gobierno, el director del DNI, que es el primer civil en la historia en dirigir el DNI, de querer hacer esta regulación para poner todo. Carolina, esta nueva ley que se espera que el presidente la promulgue de mañana pasado, antes de los 10 días, ¿en qué beneficia ya el texto aprobado a la ciudadanía? ¿Cuáles son las ganancias para la ciudadanía, para el dominicano de a pie, el común y corriente, de esta nueva legislación? Y yo le agregaría, perdón Carolina, a esa pregunta, ¿puede el ciudadano sentir ahora que tiene sus derechos garantizados en función de lo que antes se protestaba? No te escuchamos. Carolina, por favor el micrófono, parece que tienes en mute el micrófono. Ahora sí, perfecto, adelante. ¿Nos escuchaste, no? Sí, claro que sí. Y decía no y sí, pero primero, buenas noches y qué placer poder estar con ustedes en este 2026. Me alegró a pesar de la distancia, pero gracias a la tecnología poder acompañarles y justo en el regreso de Lisset, que tanto la habíamos extrañado. Gracias, gracias. Una participación para celebrar tu regreso. Muchas gracias. Me abrazo a mi queridísimo Eric Raful, que tantas horas de trabajo en este tema que es tan importante para nosotros, que es República Dominicana, finalmente pueda tener su legislación para regular y darle toda la cobertura del marco normativo al Sistema Nacional de Inteligencia. Y Víctor, por supuesto, el aprecio y la consideración es mutua, la admiración es entre ambos. Yo creo que, como bien tú decías, sí es necesaria la ley. Ya era una deuda que el Estado dominicano se tenía desde hace muchísimo tiempo. Nosotros estábamos rigiendo el tema de inteligencia por decreto y ya no era posible. Éramos uno de los pocos países que a nivel internacional todavía nos marcaban con ese elemento. Entonces, sí, por ese punto es todo ganancia. Claro, no tenemos la ley perfecta, todavía hay que seguir avanzando. Ahora, el hecho de que ya tengamos una ley, para darle respuesta a la inquietud de Lisset, que es bastante garantista ella con el tema de los derechos humanos, pues el hecho de que tengamos la ley y que esté en papel y que se haya logrado fortalecer, porque en efecto sí que está mucho más fortalecida que lo que tuvimos con la ley 124. Tristemente, ustedes saben que yo me caracterizo por ser bastante honesta en la medida de lo que puedo. Eso no nos garantiza que van a estar protegidos todos los derechos fundamentales. De hecho, nosotros tenemos una de las constituciones de la región más completas, más modernas, más avanzadas, y tiene como 77 leyes que todavía no se han podido poner en plena vigencia. Algunas ya están, pero tampoco se ejecutan o no tienen el reglamento, como por ejemplo la misma ley de delitos de alta tecnología en República Dominicana del 2005-2007 y no tiene reglamento, porque lo declararon inconstitucional. O sea que no, eso no nos garantiza. Ahora, sí, es un gran paso de avance de que, bueno, en cuanto ya sea promulgada, como se espera que así sea, ya podamos pasar de la lista triste de los países que no tienen su sistema nacional de inteligencia regido mediante una ley. Ahora, por otro lado, también tengo que decir que lo que estamos poniendo aquí es precisamente lo que ya se había consensuado, salvo muy honrada excepción, luego de ese consenso nacional entre los diversos sectores de la sociedad que tuvieron la oportunidad de plantear sus inquietudes con justa razón,
con esa aprehensión que permanentemente ha tenido la sociedad dominicana. Yo siempre lo digo, a partir de esa gran herida que se ha creado no solamente en la sociedad dominicana, yo creo que en gran parte de los países de la región que vivieron toda esa época de la Guerra Fría. Bueno, y en República Dominicana todavía hay esa herida que no se ha sanado entre, bueno, esa gente que vivió los abusos del Servicio Nacional el SIN, el Servicio de Inteligencia Militar. Sí. Sí, y entonces se ha entendido que la inteligencia es para chivateo, es para fisgoneo, y no se ha procurado entender que la inteligencia tiene un rol fundamental para la visión estratégica, para tomar decisiones oportunas en beneficio del bienestar de la sociedad. Y sí, por supuesto, hay que atender los intereses nacionales y los objetivos nacionales. Entonces, no solamente podemos celebrar cuando países como Estados Unidos, por ejemplo, toman decisiones importantes, incluso fuera de sus fronteras, precisamente argumentando que afectan la seguridad nacional o que afectan el interés nacional, o cuando otros países, incluso en Europa, toman decisiones similares. Entonces, ahí a veces sí la aplaudimos, ahí sí la saludamos, pero cuando nosotros decidimos tomar alguna decisión, entonces, pues ahí no. Y es precisamente porque tal vez no tenemos esta cultura o esta formación. Y también porque todos desconfiamos de todos. Entonces, yo creo que ya con este marco normativo es una muy buena oportunidad para entonces ir creando una cultura de inteligencia y empezar a valorar la utilidad de servicios de inteligencia lo suficientemente sanos, claro que sí, pero también con mecanismos de transparencia, con mecanismos de rendición de cuenta, con mecanismos de supervisión para garantizar que solamente se investigue lo que haya que investigar, garantizando derechos fundamentales, libertad de prensa, derechos ciudadanos y, por supuesto, garantizar que la seguridad nacional sea protegida y que, por supuesto, estas nuevas amenazas del terrorismo, del crimen transnacional, no terminen pues afectando la República Dominicana, porque en la medida en la que un país se desarrolla como República Dominicana, que en las últimas 3 décadas pues ha mostrado un crecimiento económico, social, sostenido, pues asimismo nosotros pues nos vemos expuestos a nuevas amenazas y más con la tecnología. Entonces tenemos naturalmente que fortalecer nuestro marco normativo. Gracias. Y en el ciberseguridad nosotros estábamos muy vulnerables sin esta ley. Gracias, Carolina. Vamos a tomar algunos términos que has utilizado para hacer el siguiente planteamiento, porque no podemos negar que en nuestro país tenemos muchos precedentes de incumplimiento de las leyes. Leyes tenemos muchas. El rigor de su cumplimiento, las sanciones que imponen y demás, es donde realmente fallamos. Eric, entonces, hablaba Carolina o mencionaba seguridad nacional, hablaba de amenazas. ¿Cómo se definen esos términos de manera tal, dentro de los límites si los tiene, que no se argumente en una determinada situación que como se trata de una amenaza a la seguridad nacional, las autoridades pueden intervenir a capa y espada sin importar lo que diga la ley? Agarrarse de ahí, padre. Muy buena acotación. Dice, 2 de los aspectos que fueron nodales al momento de discutir las transformaciones necesarias para la satisfacción de los actores sociales que estaban cuestionando la ley 124, derivan de ese planteamiento.
El primero es las definiciones. O sea, se optó en la reforma de los artículos 1 y 2 para el 10 y el 11, que impactó en el 10 y 11, incorporar unas definiciones. O sea, el hecho de tú definir ciberseguridad, etcétera, etcétera, todos esos términos Sí. te coloca un marco importante de precisión al momento de tomar una decisión determinada en el contexto de lo que gobierna la ley, en este caso. Otro aspecto importante, aparte de las definiciones y los principios que se establecieron, también se desarrollaron, se pusieron principios, que es una técnica legislativa de hace tiempo que viene derivada del constitucionalismo. En nuestro país prácticamente del derecho laboral, los famosos principios que tenía el Código de Trabajo al inicio, que son los que deben guiar la interpretación de todo el articulado que esté en la ley. El otro aspecto que la doctrina internacional señalaba que era preciso, y la experiencia comparada sería preciso, para contrarrestar la ambigüedad, era establecer de manera clara y precisa prohibiciones. O sea, que la ley prohibiera esto, que tiene que ver con la fuente de información. Lo que la ley no prohíbe está permitido. Que se estableciera... es una manera de blindar, de esos planteamientos genéricos, generales, que estaba protegiendo esto, no, que se reforzara con la parte negativa de la disposición. Claro. Como para decir, mira, tú aquí no te puedes pura y simplemente meter con nombre y apellido. Claro. Entonces, ese aspecto también se desarrolló ahí. Con relación a que también está ligado a tu pregunta, que tiene que ver con lo que la querida amiga Carolina estaba planteando, sí, está claro que hay un tema que no tiene que ver con esta ley, que tiene que ver con todo el ordenamiento normativo, que es la conciencia ciudadana, que es la conciencia ciudadana expresada a nivel institucional. La gente olvida que como bien decía Carolina, tenemos una de las constituciones más modernas y más completas en términos de derechos y salvaguarda de derechos fundamentales, como la del 2010, que se reforzó en materia de Procuraduría y de la elección presidencial, la reforma del 24, de una manera importantísima. Pero pese a ello, tenemos una ciudadanía que no valora, que no participa y que no aprecia claramente. Y que no conoce. Y que no conoce eso. O sea, yo recuerdo que yo tenía una materia que era profesor de la universidad, íbamos a los barrios y preguntábamos qué es una sala capitular, qué es un regidor. Nadie sabía. Nadie sabía. Entonces eso se llama ni le interesaba marginalidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los graves problemas que tiene, pero eso, de acuerdo a esa Constitución, ya el Estado Social y Democrático de Derecho no solamente es para la ciudadanía y para el Poder Judicial, debe impactar en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Central. Entonces tiene que producirse una transformación en todas las instituciones para que respeten lo que son los mandatos del Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, ese es un reto que siempre hay. Siempre hay un reto de que las disposiciones normativas sean de aplicación. Pero ¿cuál es la garantía de que eso suceda? La exigencia ciudadana. Sin duda. La exigencia ciudadana. Hay autores que te están estableciendo hace tiempo que el problema de América Latina es el problema de esa marginalidad donde hay una ciudadanía muy débil. Don Eric, usted hace una encuesta y aquí se conoce más a Toquilla y a Yailin, la más viral, que a Concepción Bona. Eso es así. Lo que pasa es, sí, justamente... Lamentablemente, pero es la realidad. Que el desconocimiento de la ciudadanía por parte de sus derechos y deberes genera todos esos problemas, pero también se convierte en un caldo de cultivo para ser manipulada y abusada. Con los populismos autoritarios. Claro, porque cuando un ciudadano conoce sus derechos, impide que sea abusado, ¿verdad? O eso que estamos hablando de esos precedentes. Yo quería preguntarle tanto a don Eric como a Carolina, en estos nuevos tiempos, con esta nueva tecnología, con la inteligencia artificial, con los fraudes electrónicos, cuando se entran, los hackeos, el tema de los bancos, las tarjetas, con esta nueva ola de la tecnología y las herramientas de esta tecnología, esta nueva ley
¿cómo contempla enfrentar estos crímenes de alta tecnología a través de la investigación previa con inteligencia? En este caso con inteligencia no artificial. Voy a responder, aunque Carolina seguro va a dar datos más precisos, porque ella es una especialista en eso. Una especialista en eso, en ese punto. Pero sí te digo una cosa importantísima a ese respecto. La transformación tecnológica, la inteligencia artificial, toda la vertiginosidad con que van cambiando las cosas constituyen un reto importantísimo para que las instituciones se transformen. Y debemos tener presente siempre, cuando a mí me gusta mucho utilizar la expresión en los ensayos, en los trabajos que hago, de ordenamiento normativo. Una ley aislada como una isla en un océano no hace nada. Claro. Si todos los demás actores no hacen su labor. Carolina decía con mucha propiedad, ¿dónde están los reglamentos de la ley de crímenes de alta tecnología? O sea, tú tienes que producir una transformación del ordenamiento que vaya de la mano, donde todos los actores, nosotros lo discutíamos mucho con la reforma procesal penal, con los que trabajamos muchos años en eso. O sea, ¿qué haces tú con transformarla si no transformas al Ministerio Público, si no transformas al juez, si no transformas a la policía, que es la primera cara que ve el ciudadano, y al propio DNI? O sea, la transformación tiene que ser integral y eso o en este caso a la propia DNI, porque ya no es departamento de dirección. Eso requiere DNI, pero eso requiere una proactividad permanente de empoderamiento de las instituciones colectiva, no es una ley, no es una institución, de nada vale que lo haga, se haga en una sola, es toda la red. Claro. Carolina, este tema de las herramientas nuevas con la tecnología y la inteligencia artificial. Así es, así es. Recordemos que a final del año 2024 el gobierno reorganizó todo el sistema de atención a las amenazas cibernéticas. Pero antes de responderte eso, quedaba un puntito pendiente con relación a la pregunta que hacía Lisette, que era sumamente importante, y no quisiera quizás dejarle eso a la ciudadanía, porque yo sé que tienen esa duda de que, bueno, que se va a considerar ahora los temas que amenazan a la seguridad nacional. Esta ley ahora especifica puntualmente qué cosas son, y son 3. Actividades criminales complejas, amenazas tecnológicas o estratégicas, que era lo que tú planteabas, o cualquier cosa que pudiese afectar o desestabilizar el Estado. Son las definiciones. Cualquier delito que pudiese, por ejemplo, atentar contra el sistema de gobierno de la República Dominicana, o intentar un golpe de Estado, espionaje, terrorismo, penetración, infiltración, sabotaje, ese tipo de cosas, o narcotráfico, terrorismo y lavado de activos y corrupción administrativa. Esas son específicamente los delitos o actividades criminales complejas, y esta ley ya las contempla como que muy puntualmente. Entonces, para darte respuesta a lo que a tu pregunta puntual, como decía Eric, que ya es como que más mi área de especialidad, recordemos que el decreto 612-24 reorganizó las competencias del Estado Dominicano en materia de ciberseguridad. Entonces, el Centro Nacional de Ciberseguridad, que era una dependencia de la Presidencia de la República, pasó a la Dirección Nacional de Inteligencia como ahora una estructura técnica especializada para darle seguimiento a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ya debajo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y recuerden también que ahora se creó el Instituto Criptográfico Nacional, que es la institución donde se certifica todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los certificados digitales, porque ahora todo lo que emitimos en el mundo virtual necesita ahora una firma digital. Entonces, el Instituto Criptográfico depende de la DNI. Entonces, para la ejecución de las estrategias contra la ciberdelincuencia, la ciberdefensa y el ciberterrorismo, ahora toda esta estructura está siendo coordinada desde la DNI. Y recordemos que República Dominicana tiene en cada una de las dependencias que lo necesitan sus centros de respuestas
a incidentes críticos, que los tenemos desde hace muchísimo tiempo. El área financiera tiene uno de los más, con más prestigio del Caribe, que está en el Banco Central de la República Dominicana. Nosotros tenemos, bueno, está el del Banco Central, está el más conocido por el pueblo, que es el C5I de las Fuerzas Armadas, el Centro de Comando, Control, Comunicación, Ciberseguridad e Inteligencia, el C5I, que es una estructura de las Fuerzas Armadas, no del Ministerio de Defensa, ya eso lo hemos hablado, pero hay en cada una de las dependencias, el sector de la aviación tiene también sus centros de respuesta a incidentes críticos. Entonces, cada una de las instituciones que así lo requiere, incluso ya en el sector privado, hay empresas que también están trabajando y todo eso responde a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de República Dominicana, que la última versión está hasta el 2030. Y cada día surgen nuevos desafíos en ese sentido, o sea que no debemos dormirnos. No, sin duda, eso es algo que va cambiando día a día, como mencionaba también. Minuto a minuto. Sí, ciertamente. ¿Cómo queda el tema de los medios, los periodistas, que se vean obligados a ceder una información? Vamos a aclarar eso, porque yo creo que ese es uno de los puntos donde la ciudadanía en general tiene mayor duda o confusión. Ese fue uno de los puntos que generó mayor conflicto, que llevó incluso a un pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa, que está recogido en los medios, y que la Sociedad de Diario llevó a la mesa, Dominicana de Diario llevó a la mesa. Precisamente fue solventado de una manera clara con el tema de las autorizaciones judiciales, tanto desde el punto de vista del acceso a la información, como desde el punto de vista del requerimiento que tiene que ser ordenada por un juez para la entrega de información que sea sensible, importante, como muy bien estableció Carolina. O sea, en esas definiciones no puede ser cualquier cosa. O sea, tú no puedes venir a un juez a que te autorice a ver con quién está hablando, qué está haciendo Ulises Selman por la tarde, o con quién habla hasta ahora, con qué banca. No, que tiene que ser cosas que tú demuestres y regules que esto se va a hacer en estricto apego a la normativa. Eso fue solventado y contó con la aprobación de la Sociedad Dominicana de Diario y por vía de consecuencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, las fórmulas que finalmente se buscaron para cubrir ese hueco, si se pudiera llamar así, que pudiese dar lugar a interpretación en la forma en que había quedado redactada la protección constitucional, reitero, en el párrafo 4 del artículo 11, pero que ahora se puso de una manera más precisa y aterrizada. Yo coincido con Eric en ese sentido. De hecho, me parece que esto sirvió, al final todo obra para bien, como dice mi mamá, esto sirvió para que haya incluso una ganancia para los periodistas formados. Exactamente. Para los periodistas colegiados. Claro. Porque ahora hay una diferencia entre un comunicador que agarra un micrófono y abre un canal de YouTube. Correcto. A un periodista que va y se forma en una universidad o que hace una carrera de larga data y que está colegiado en el Colegio Dominicano de Periodistas. Correcto. Ahora, este periodista que tiene la cobertura según la ley que crea el Colegio Dominicano de Periodistas, tiene la garantía de la protección de su fuente y no puede ser obligado bajo ninguna circunstancia a revelar su fuente, salvo un caso de seguridad nacional. Claro. Y en el caso, por ejemplo, Cosas así. Y en el caso, por ejemplo, Carolina, don Eric, de las facultades de la sociedad a través de la ley de libre acceso a la información pública o a través de los informes, porque siempre se ha manejado con mucho hermetismo, con mucha discrecionalidad las funciones del DNI
por la naturaleza de sus funciones, vale la redundancia. Entonces ahora, y de ahí el reconocimiento que le hemos hecho al director, al señor Luis Soto, que además de ser el primer civil en la historia, y Luis Soto es un jurista exactamente, importante de muchos años de ejercicio y un caballero, una persona que entiende perfectamente la necesidad de modernizar y profesionalizar. A eso es un tema que quiero hablar después. Y que me parece loable que él mismo haya, a través del presidente, hecho esto. Pero pregunto, ¿cómo esto va a permitir la fiscalización, y le pongo comillas porque hasta qué punto se puede fiscalizar, la labor de inteligencia y contrainteligencia del Estado? Sí, eso. Bueno, la ley contempla, de hecho, pues, que la creación de su reglamento. Y, de hecho, también la ley contempla un área de inspectoría y un área de asuntos internos. Y a nivel internacional, quien se ha leído mi libro, Lo que nunca te dirá una agencia de inteligencia, ve ahí las definiciones que las informaciones que manejan este tipo de organizaciones de seguridad nacional se clasifican, y hay información que es reservada, hay información que es restringida, por eso se llaman informaciones clasificadas. Entonces hay información que se comparte en función de la peligrosidad o la importancia. Sí, porque ¿quién supervisa al supervisor? Eso siempre está ahí, siempre está. Y se trabajó eso para esos tipos de controles, como dice Carolina. Pero además recuerda que está siempre el control congresual en la Constitución de la República para todas instituciones como esta. Sí, en modelos como Estados Unidos, por ejemplo, en el Congreso hay unos comités de inteligencia que sesionan en secreto. Aquí el Congreso tiene facultad para llamarlo también. Okay. Sí, a esos miembros de esos comités de inteligencia del Congreso le pasan polígrafo antes de participar de esas comisiones. Esa gente que, por cierto, está diciendo que quieren que hayan esos comités aquí, que sepan que a los miembros de esos comités se les pasa polígrafo. A los senadores y a los representantes en Estados Unidos. Venga acá, usted ha compartido esta información, usted tiene vínculo. Y a la esposa y al amante también. ¿Cómo? Personal de servicio, claro que sí, por supuesto. O sea, Carolina, no solamente a los senadores y a los representantes, sino también a sus círculos relacionados. Y al amante, a la segunda, a la tercera, tiene que todo su entorno. Mira, hay un tema, perdón de Carolina. A donde va todo. Eso es una información de inteligencia. Hablando de empoderamiento, hay obviamente, y en el informe que remitimos los comisionados, lo establecíamos, obviamente hay retos como decía Carolina, en el desarrollo normativo de los reglamentos y el seguimiento a esto, pero también hay un reto fundamental. Como muy bien señaló Víctor desde el inicio de esta entrevista, es un gran éxito la naturaleza civil de una institución. Claro. Que siempre ha sido vista militar, bueno, servicio de inteligencia militar, como pero entonces ahora el reto es la profesionalización y la creación de un sistema de carrera y de incentivos y de evaluación. Y me dicen que están haciendo muchas capacitaciones al interior del ley. Tiene que crearse ahora un sistema de carrera que se profesionalice. La cantidad de jóvenes que están integrándose ahí, según informaciones que obtuvimos ahí. Sí, porque el DNI viene siendo como la CIA de nosotros, como el FBI de nosotros. Tiene que haber una capacitación de ese personal, claro. Y tiene que ser un personal que se capacite y se reentrene permanentemente, porque tú sabes que todo va cambiando de manera. Y con mucho cuidado, porque el personal que trabaja allá adentro, sabe que maneja información, claro, privilegiada. Bueno, al respecto tenemos todavía mucho que conocer y que conversar. Agradecemos muchísimo a Carolina Ramírez y a Eric Raful que nos acompañaran esta noche para entender un poco mejor el contenido y los alcances de esto que será... ¿No da entrevista el director del DNI? ¿Verdad que? Porque bueno, yo lo sentemos ahí y pensamos, mire, ¿qué usted está investigando? Sí, exacto. ¿Cómo, bueno, Carolina? No dan entrevistas. No. Pero bueno, lo que quiero decir es que dejamos abierto el espacio para más adelante volver a tenerles y seguir ampliando el conocimiento y la información al respecto. Los ciudadanos tenemos que entender que es importante conocer el contenido de las leyes para entender el porqué de las acciones
e implícitamente también nuestros derechos y nuestros deberes. Es la mejor manera de avanzar como sociedad. Se supone que Gracias mañana la del promulgan, alma. de mañana pasado. Sí, ¿verdad? debe ser ya todos los 10 días, como ustedes. Muchísimas gracias, don Eric. Carolina, también gracias a ti, pero nos vemos tú y yo la semana que viene aquí con Lisette en vivo en el estudio para hablar del proyecto nuevo que estás haciendo de tránsito, de regulación de tránsito. Genial. Claro que sí. Un esta abrazo, un abrazo a iniciativa. distancia. Nosotros Mira. hacemos una pausita y al regreso tenemos a Irene y Javier con la mirada en las tendencias. Gracias.